Es un placer estar aquí para compartir un poco de mi experiencia y reflexiones. Sé que hablamos con una audiencia joven y entusiasta, así que espero poder aportarles algo valioso. Cuando me preguntas quién soy y cómo me definiría, reconozco que es una pregunta profunda y compleja. Creo que me podría describir desde varias dimensiones. En el ámbito profesional, soy médico, cirujano general y del aparato digestivo, aunque dejé la clínica hace ya muchos años para dedicarme a algo que me llena enormemente: la formación en desarrollo personal, liderazgo, gestión de equipos de alto rendimiento, bienestar y felicidad. Actualmente tengo el honor de presidir un centro universitario enfocado en salud y bienestar llamado Health, Wellbeing and Happiness, una iniciativa pequeña pero profundamente significativa para mí. Desde el punto de vista familiar, soy esposo y padre de 3 hijos maravillosos. Vivo en un país que considero extraordinario, España, y tengo amigos a los que quiero profundamente. Pero si vamos más allá de estas definiciones externas, en un plano más profundo, me definiría como un buscador de lo eterno, de aquello que nos ayuda a mantenernos en calma y confiados en medio de la tempestad de la vida. Esa búsqueda comenzó desde que era joven y, en mi segunda etapa de vida, se ha convertido en un compromiso para transmitir lo que he aprendido y visto que realmente funciona. En cuanto a mi transición de ser un cirujano reconocido a conferencista y escritor, hubo puntos de inflexión clave. El primero ocurrió cuando, siendo joven, descubrí el impacto curativo de las palabras. Encontré un pequeño libro titulado La relación médico-enfermo y fue transformador. Me abrió los ojos al poder que tiene el lenguaje y la comunicación para sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Más adelante, siendo ya médico, mis propios pacientes me hacían ver cómo mis conversaciones con ellos transformaban sus perspectivas de vida. Esa retroalimentación me conmovió profundamente y me llevó a reflexionar sobre cómo podría extender ese impacto más allá de las paredes de un hospital. Fue entonces cuando empecé a dar conferencias, y la recepción que tuve fue increíblemente positiva. El tercer punto de inflexión llegó cuando decidí dejar mi práctica clínica para dedicarme de lleno a investigar y compartir estos conocimientos. Fue una decisión complicada, pero profundamente satisfactoria. Uno de los temas que siempre me ha apasionado es el poder de las palabras. Cuando hablamos del impacto que pueden tener en nuestras vidas, muchas personas lo asocian con conceptos como la ley de la atracción. Esta es una idea que, aunque no es nueva, ha ganado popularidad en los últimos años. Para quienes no están familiarizados, la ley de la atracción sostiene que nuestros pensamientos tienen el poder de manifestar realidades físicas. Es decir, lo que pensamos con claridad y convicción puede llegar a materializarse. Ahora bien, creo que hay ciertos malentendidos alrededor de esta ley. He escuchado interpretaciones que simplifican el proceso a algo como: si pienso intensamente en un Ferrari, el universo me lo va a dar. En mi opinión, esto es una visión superficial y a veces hasta arrogante. El universo no está aquí para cumplir deseos caprichosos. Sin embargo, si el propósito detrás de nuestros pensamientos es genuino, como crecer como seres humanos, contribuir al bienestar de otros y vivir una vida plena y con propósito, entonces sí creo que el universo colabora. Por ejemplo, cuando yo imaginé escribir un libro que fuera más allá de lo tradicional y pudiera conectar con las emociones y la sabiduría de las personas, me enfrenté a un reto inmenso. El libro al que me refiero es El guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo. Este proyecto surgió inicialmente como un deseo de contar historias a mis hijos, pero terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. Durante meses me sentí bloqueado y sin inspiración, pero no me rendí. Poco a poco, los personajes y las ideas empezaron a fluir de una manera que yo no había experimentado antes. Fue como si alguien me estuviera dictando las palabras. Cuando terminé los primeros capítulos, los envié a mi editora y su reacción fue tan positiva que supe que estaba en el camino correcto. Este libro fue una manifestación de algo mucho mayor que mis propios pensamientos. Es un ejemplo de cómo, cuando uno está verdaderamente comprometido con una idea, con un propósito auténtico, el universo empieza a abrir caminos que antes no existían. Y esto es algo que les digo a los jóvenes emprendedores que sueñan con grandes proyectos. El compromiso verdadero es clave. Sin compromiso, nuestras ideas, por magníficas que sean,
corren el riesgo de quedar en nada. Es importante estar dispuesto a enfrentar desafíos, aprender de los errores y mantenerse enfocado. En palabras de Goethe, el compromiso verdadero moviliza la providencia. Este concepto me ha marcado profundamente porque creo que en el momento en que uno toma una decisión firme y se compromete de corazón, empiezan a suceder cosas inesperadas que parecen guiarnos en el camino correcto. Algo que me ha impactado profundamente a lo largo de mi trayectoria es el concepto de las inteligencias múltiples. Durante mucho tiempo se pensó que la inteligencia era algo lineal y medible únicamente a través del coeficiente intelectual CI. Este enfoque reduccionista ha llevado a muchas personas a sentirse limitadas o etiquetadas, pensando que no son lo suficientemente inteligentes porque no sobresalen en áreas específicas como las matemáticas o el razonamiento lógico. El profesor Howard Gardner revolucionó este campo al demostrar que no hay una sola inteligencia, sino múltiples. Descubrió que existen al menos 9 tipos de inteligencia, como la lógico-matemática, la lingüística, la musical, la kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal, la naturalista y otras. Lo que esto significa es que cada persona tiene una combinación única de talentos y habilidades que pueden desarrollarse en diferentes direcciones. Recuerdo un caso que Gardner menciona en sus investigaciones, el de una niña a la que etiquetaron como poco inteligente en la escuela. Los profesores sugerían que podría necesitar ayuda psicológica. Sin embargo, un experto en inteligencias múltiples descubrió que esta niña tenía una inteligencia kinestésica extraordinaria. Al orientar sus talentos hacia la danza, se convirtió en una de las mejores bailarinas del mundo. Esto me llevó a reflexionar profundamente sobre cuántas personas, simplemente por no encajar en el molde tradicional, no logran desarrollar todo su potencial. En mi experiencia personal, integrar este concepto en la enseñanza y el liderazgo ha sido transformador. En los cursos que imparto siempre trato de incluir elementos que hablen a distintas inteligencias. Por ejemplo, utilizo recursos visuales, sonoros y prácticos para que las ideas puedan resonar con personas que tienen formas diferentes de aprender. Esta comprensión ha sido clave para que muchos de mis alumnos descubran habilidades que no sabían que tenían y logren alcanzar niveles de excelencia que antes les parecían inalcanzables. Además, al hablar de inteligencia emocional, es importante resaltar el trabajo de Daniel Goleman, quien también se basó en las ideas de Gardner. Goleman introdujo el concepto de la inteligencia emocional como la capacidad de entender y gestionar nuestras emociones, así como de empatizar con los demás y construir relaciones sólidas. Estos dos tipos de inteligencia, la intrapersonal y la interpersonal, son fundamentales no solo para el éxito profesional, sino también para el bienestar personal. Cuando me preguntan cómo aplicar esto en la vida diaria, mi respuesta siempre es: comienza reconociendo tus fortalezas y debilidades. Aprende a cuestionarte, pero desde la curiosidad y no desde la autocrítica destructiva. Todos tenemos áreas en las que podemos brillar y otras en las que necesitamos mejorar, pero lo importante es no etiquetarnos ni permitir que otros lo hagan. Una de las reflexiones más profundas que me ha acompañado a lo largo de los años es la relación entre el sufrimiento y el pensamiento. A menudo, el dolor físico o emocional es inevitable, pero lo que he aprendido es que el sufrimiento muchas veces es un resultado directo de cómo interpretamos ese dolor. Permíteme explicarlo. Cuando nos enfrentamos a una pérdida, una decepción o incluso un simple golpe físico, nuestra mente tiene una tendencia natural a ampliar y perpetuar la experiencia del dolor a través de pensamientos recurrentes. Por ejemplo, si me doy un golpe con la mesa, inicialmente sentiré dolor. Pero si además me digo a mí mismo cosas como «qué torpe soy», «cómo no lo vi» o «siempre me pasan estas cosas», el dolor inicial se multiplica y se transforma en sufrimiento. Este mismo principio se aplica a las heridas emocionales. Cuando sufrimos una ruptura o una traición, es normal pasar por un proceso de duelo. Pero si permitimos que pensamientos de resentimiento, culpa o autocompasión dominen nuestra mente, lo que debería ser un proceso natural de sanación se convierte en un estado prolongado de sufrimiento. Esto es algo que he observado tanto en mi práctica médica como en mi vida personal.
Uno de los ejercicios más poderosos para reducir este sufrimiento es la práctica del mindfulness. Esta disciplina, que significa atención plena, me fue introducida hace más de 20 años por un médico pionero en Estados Unidos. Consiste en aprender a traer la mente al momento presente, sin juzgar ni resistir lo que está ocurriendo. Cuando logramos esto, activamos lo que se llama la red ejecutiva central del cerebro, que nos permite manejar mejor las emociones, tomar decisiones más sabias y mejorar nuestra salud física y mental. Es fascinante cómo algo tan simple como estar presente puede transformar nuestra relación con el mundo. Muchas personas no viven en el presente. Sus mentes están constantemente viajando al pasado, lamentándose por lo que hicieron o dejaron de hacer, o al futuro, preocupándose por cosas que aún no han sucedido. Este estado de ausencia no solo afecta su capacidad de disfrutar el momento, sino que también impacta su salud y bienestar. Cuando vuelvo al presente, no solo estoy tomando control de mi mente, sino que también estoy fortaleciendo mi capacidad de afrontar desafíos. Esto es algo que enseño en mis cursos y talleres. Practicar la atención plena no es un acto pasivo. Es un entrenamiento activo que requiere dedicación, pero cuyos beneficios son incalculables. Otro concepto fundamental que considero clave es el de la autoestima. Muchas personas, sin importar su edad, cargan con una imagen distorsionada de sí mismas. Piensan que no son lo suficientemente buenas, que no tienen lo necesario para triunfar o que no merecen ser felices. Esta falta de autoestima es una barrera que les impide alcanzar su mejor versión. En mis cursos siempre hago énfasis en que la autoestima no es algo que simplemente se tiene o no se tiene. Es algo que se construye día a día, con pequeños pasos. Una forma efectiva de fortalecerla es cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. En lugar de enfocarnos en nuestras debilidades, podemos reconocer nuestras fortalezas y aprender de nuestras experiencias. Por ejemplo, cuando enfrentamos un fracaso, en lugar de verlo como una prueba de nuestra incompetencia, podemos verlo como una oportunidad de aprendizaje. Uno de los grandes cirujanos cardíacos del mundo, el profesor Cosgrove, decía que la clave de su éxito radicaba en su capacidad para aprender de sus errores sin culparse ni culpar a los demás. Esta actitud le permitió crecer y mejorar continuamente, convirtiendo cada error en un escalón hacia la excelencia. La diferencia entre error y fracaso, como lo define Cosgrove, es muy clara. Un error es simplemente un resultado inesperado, mientras que el fracaso es un error del que no aprendemos. Si podemos adoptar esta mentalidad, no solo nos volveremos más resilientes, sino que también desarrollaremos una relación más sana con nosotros mismos. Ahora bien, algo que me parece crucial mencionar es el impacto del lenguaje en nuestras vidas. Muchas veces no somos conscientes de cómo las palabras que usamos, tanto con los demás como con nosotros mismos, moldean nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Esto es algo que aprendí desde mis primeros años como médico, cuando empecé a observar cómo las palabras que usaba con mis pacientes podían influir significativamente en su proceso de recuperación. Por ejemplo, recuerdo un caso particular en el que un paciente me dijo que lo que más le había ayudado durante su tratamiento no fue tanto el medicamento, sino la manera en que yo le hablaba. Cuando me decías que confiara en mi capacidad para superar esto, realmente lo creía, me confesó. Ese momento fue revelador para mí, porque me hizo darme cuenta del poder de las palabras para transformar no solo la mente, sino también el cuerpo. Esto está respaldado por la ciencia. Sabemos que el lenguaje no solo refleja nuestra realidad interna, sino que también la crea. Si constantemente usamos un lenguaje negativo, nuestro cerebro empieza a percibir el mundo como un lugar hostil. Por el contrario, cuando usamos palabras de aliento, esperanza y optimismo, nuestro cerebro se programa para buscar soluciones, crear oportunidades y construir relaciones más positivas. Esto me lleva a otro tema que considero esencial, la ley de la atracción.
Aunque muchas personas la ven como algo místico o esotérico, yo la entiendo desde un punto de vista práctico y científico. La ley de la atracción no significa que simplemente al desear algo, el universo te lo dará. Más bien, se trata de alinear tus pensamientos, emociones y acciones con tus metas y sueños. Por ejemplo, si quiero mejorar en un área de mi vida, no basta con pensarlo. Necesito comprometerme con ese objetivo, buscar los recursos necesarios, rodearme de personas que me apoyen y, sobre todo, creer profundamente que es posible. En este sentido, la ley de la atracción es más un principio de acción que de pasividad. Un aspecto que me gusta enfatizar es que no podemos atraer lo que queremos si no estamos dispuestos a trabajar por ello. El compromiso, como mencionaba Goethe, es el catalizador que activa todo. En el momento en que te comprometes verdaderamente con algo, comienzan a suceder cosas que antes parecían imposibles. Surgen oportunidades, encuentras a las personas adecuadas y los recursos empiezan a fluir hacia ti. Esto no es magia, es el resultado de una mente enfocada y un corazón comprometido. Además, algo que me ha resultado muy interesante a lo largo de mi vida es cómo el fracaso y los momentos de quiebre pueden ser oportunidades para reinventarnos. En mi caso, pasar de ser cirujano a conferencista y autor no fue una decisión fácil. Requirió mucho trabajo interno, mucho cuestionamiento y, sobre todo, mucha fe en que este nuevo camino tenía un propósito. Pero, al final, los momentos de crisis son los que nos empujan a crecer y a explorar territorios desconocidos. Un ejemplo que ilustra esto es la historia detrás de uno de mis libros más queridos, El guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo. Este libro surgió casi como un susurro del alma. Durante meses estuve bloqueado, sin poder escribir nada, pero en un momento de total claridad, las ideas comenzaron a fluir como si alguien me las estuviera dictando. Lo escribí en mes y medio, un tiempo récord para mí. Y lo que me quedó claro es que cuando estamos alineados con lo que realmente queremos hacer, las cosas suceden de manera sorprendente. Esto me lleva a una última reflexión, la importancia de cuestionar las estructuras y paradigmas que hemos heredado. Durante mi juventud solía aceptar lo que me decían sin cuestionarlo. Sin embargo, a medida que crecí, entendí que las grandes transformaciones personales y sociales provienen de aquellos que se atreven a desafiar lo establecido. Un ejemplo que siempre menciono es el del profesor Hans Selye, el padre del concepto de estrés. En un momento en que nadie relacionaba el estrés con las enfermedades, él se atrevió a explorar esta conexión, desafiando las creencias de su tiempo. Hoy sabemos que el estrés crónico está detrás de muchas enfermedades, y esto no habría sido posible sin su valentía para cuestionar lo que otros daban por hecho. Por eso mi mensaje para los jóvenes es este: no tengan miedo de preguntar, de explorar y de desafiar. El progreso, tanto a nivel personal como colectivo, siempre comienza con una pregunta: ¿y si esto pudiera ser diferente? Ahora, para cerrar, me gustaría compartir algo que considero fundamental: cómo el amor, la inteligencia emocional y el mindfulness pueden transformar no solo nuestra vida personal, sino también nuestra manera de relacionarnos con los demás y de enfrentarnos a los desafíos. Como mencionaba anteriormente, existen tres tipos de amor: eros, filia y ágape. Pero es ágape, el amor incondicional, el que tiene el poder de liberarnos verdaderamente. Es ese amor que no depende de lo que recibimos, sino que nace de nuestra capacidad de elegir dar. Este tipo de amor tiene un impacto profundo en la manera en que experimentamos la vida, porque nos permite trascender las circunstancias y conectarnos con lo mejor de nosotros mismos. Esto se conecta directamente con la inteligencia emocional, que es una habilidad crucial en un mundo tan competitivo y lleno de incertidumbre como el nuestro. La inteligencia emocional no solo se trata de gestionar nuestras emociones, sino también de comprenderlas, aprender de ellas y usarlas para construir relaciones significativas. Una frase que siempre me gusta recordar es: el corazón quiere sentir lo que la mente, tarde o temprano, acaba mostrando. En otras palabras, nuestras emociones no son un obstáculo para la lógica, son una parte esencial de nuestra capacidad para tomar decisiones sabias y empáticas. En mis conferencias y libros
Siempre hablo de la importancia de desarrollar esta inteligencia emocional desde una edad temprana. No se trata solo de ser más empáticos o de llevarnos bien con los demás, sino de ser más conscientes de nosotros mismos. Cuando entendemos cómo funcionan nuestras emociones, podemos navegar por la vida con mayor claridad y propósito. Esto es algo que, personalmente, me habría encantado aprender en mi juventud. Pero nunca es tarde para empezar, y creo que todos podemos beneficiarnos de esta práctica. Un ejemplo concreto de cómo aplicar la inteligencia emocional es aprender a manejar el resentimiento. Muchas veces cargamos con resentimientos del pasado que no solo nos afectan emocionalmente, sino también físicamente. Estudios científicos han demostrado que el resentimiento prolongado puede tener un impacto negativo en nuestra salud, contribuyendo a enfermedades crónicas. Por eso siempre digo que perdonar no es algo que hacemos por los demás, es algo que hacemos por nosotros mismos. Liberarnos del resentimiento es un acto de amor propio y de cuidado hacia nuestro bienestar. Esto me lleva a la práctica del mindfulness, que es una de las herramientas más poderosas que he descubierto a lo largo de mi vida. La práctica de la atención plena no solo nos ayuda a estar más presentes, sino que también nos permite recuperar el control sobre nuestra mente. Cuando nos entrenamos para estar en el presente, activamos lo que los neurocientíficos llaman la red ejecutiva central, que mejora nuestra capacidad para tomar decisiones, manejar el estrés y mantenernos enfocados en lo que realmente importa. La atención plena también nos enseña a no dejarnos arrastrar por los pensamientos negativos o autocríticos. Cuando nos damos cuenta de que estamos rumiando sobre algo del pasado o preocupándonos por el futuro, podemos volver al presente con un simple ejercicio de respiración. Esto no solo nos ayuda a reducir la ansiedad, sino que también nos permite experimentar una mayor sensación de paz y equilibrio. Por último, quiero hablar de la importancia de reinventarse. La vida está llena de momentos de cambio, y aunque a veces estos cambios pueden ser difíciles o dolorosos, también son oportunidades para crecer y descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Mi propio viaje, desde la medicina hasta el mundo de las conferencias y los libros, ha sido una prueba de esto. Reinventarse no significa dejar atrás lo que somos, significa integrar nuestras experiencias pasadas y usarlas como un trampolín hacia algo nuevo. En este sentido, el fracaso no debe verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para aprender. Como decía el profesor Delos Cosgrove, no existe el fracaso si aprendemos de nuestros errores. Lo que convierte un error en un fracaso es nuestra incapacidad para extraer una lección de él. Por eso, mi consejo para los jóvenes emprendedores es este: no teman equivocarse. Cada error es una oportunidad para crecer, siempre y cuando estén dispuestos a enfrentarlo con curiosidad y humildad. Para finalizar, quiero compartir una de mis frases favoritas, que creo que resume mucho de lo que hemos hablado. Si crees que puedes o si crees que no puedes, estás en lo cierto. Esta cita, atribuida a Henry Ford, nos recuerda el poder de nuestras creencias. Lo que pensamos sobre nosotros mismos y nuestras capacidades determina en gran medida lo que somos capaces de lograr. Así que, para todos los jóvenes que nos están escuchando, mi mensaje es este: confíen en ustedes mismos, desafíen lo establecido y nunca dejen de aprender. Porque en el momento en que se comprometan con sus sueños y actúen con pasión y propósito, descubrirán que el universo está lleno de posibilidades.